la parte de supervisado. Denme un ratito. A ver, les comparto de nuevo, chicos. Ya, ok, continuando con los algoritmos de clasificación en lo que es esto del lenguaje superficial, perdón, del lenguaje de inteligencia artificial, vamos a continuar con este que es Super Vector Machine o conocido como SVM, que es el SVM es las máquinas de vectores de soporte. Esta es una clasificación, una precisión muy alta, es conocido por el truco del kernel para manejar espacios de entrada no lineales, que ya vamos a ver. Se utiliza una variedad de aplicaciones como detección de rostros, detección de intrusos, clasificación en correos electrónicos, artículos de noticias y páginas web, entre otros. SVM construye un hiperplano en un espacio multidimensional para separar diferentes clases. Genera un hiperplano óptimo de forma iterativa y se utiliza para minimizar el error. La idea es encontrar un hiperplano marginal máximo que divida mejor el conjunto de datos en clases. El SVM podemos utilizarlo en lo que es regresión y lo que es clasificación. Cuando uso o cuando yo aplico un algoritmo de regresión, cuando yo quiero saber puntualmente un dato. Cuando hablamos de regresión, por ejemplo, regresión lineal, que es como una ecuación de la recta. Entonces, si yo quiero saber un valor en específico, yo utilizo lo que es la regresión. En cambio, clasificación, yo agrupo o tengo varios datos y yo quiero clasificar estos datos y con un nuevo dato se ingresa, darle la dirección o va aquí o va acá. ¿Ok? Entonces, eso para recordar lo que era regresión y clasificación. Entonces, el Super Vector Machine tiene esa propiedad que podemos utilizarlo para hacer regresión o clasificación. Ahora, ¿qué componentes tienen? Tiene lo que es el vector de soporte o vectores de soporte, que son los puntos de datos más cercanos al hiperplano. Estos son los puntos que definen la mejor línea de separación, calculando con márgenes. Estos puntos son los más relevantes para la construcción del clasificador. El hiperplano es el plano que decide el algoritmo, ¿sí? En el que va a separar. Margen es el espacio que existe entre las dos líneas. ¿Ok? Entonces, lo que veíamos era que tenemos, eh, estos son los vectores de soporte, que están aquí, las líneas entrecortadas. Las líneas entrecortadas son los vectores de soporte. El margen es la distancia entre estos dos vectores de soporte. El hiperplano es de esta línea continua, anaranjada. ¿Sí? Que es la que separa un conjunto del otro conjunto. Esos son los componentes principales del SVM. Ahora, ¿cómo genero mi hiperplano? Como pueden ver, puedo tener ciertas características. Una línea puede separar en lo que es izquierda y derecha, o puedo graficar con esta línea naranja. Igualmente cumple con separar elementos estrellas y elementos de rombo. La línea verde también cumple con esa propiedad. Entonces, ¿en qué se basa
este modelo para determinar cuál es el mejor hiperplano. Recuerden que estos hiperplanos vamos a tener una infinidad de hiperplanos, pero lo que hace el algoritmo es ver cuál es el que tiene menos error. ¿Y cómo hace eso? Utiliza el kernel. Bueno, el kernel también nos ayuda o le da una propiedad a este valor. ¿Qué es esa propiedad? ¿Qué pasa si nosotros tenemos datos no solo separados en lo que es derecha y en lo que es izquierda, sino que tenemos datos sesgados o agrupados de forma central que están en conjunto? Lo que hace el kernel es transformar. Miren que aquí tenemos un espacio X, Y, y el kernel va a pasar lo que tenemos en un plano, lo va a transformar en un 3D, ¿sí? Entonces ahora, digamos, la parte de las estrellas, la parte de los rombos, uno puede estar arriba y el otro abajo. O puede ser al revés, que las estrellas estén en la parte de arriba y en la parte inferior los rombos. ¿Sí? Que quede entendido lo que es el kernel. Es una transformación. Entonces existe una matemática algo compleja para lo que es la transformación de estos puntos. Pero eso ya viene intrínsecamente en lo que es el algoritmo. Esto nos da lo que serían las ventajas. Como pueden ver, tenemos el conjunto de datos. Si tenemos de esa forma, nosotros podemos pasarlo. Y lo que les decía, podemos tener datos en la parte superior. Este que sería el plano o hiperplano, genera el kernel. Y en la parte de inferior esos datos. Y podemos clasificar entre los puntos rojos y puntos azules. Ahora, ¿qué pasa si tenemos igualmente separados algunos datos? El hiperplano no puede tener varias posiciones. No siempre va a ser recto, como en el caso de la figura inferior izquierda. Mira, tiene una inclinación. Y de esa forma, de esa inclinación, puedo separar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, si nosotros le vemos de la parte de arriba, por ejemplo, si estamos viendo desde la parte de acá, entonces veríamos solamente puntos, puntos negros y puntos rojos. En teoría, lo que dice el Support Vector Machine es que una línea tiene que separar lo que es un conjunto y otro conjunto. Pero el kernel le da esa facilidad, esa propiedad de darle un espacio. Aplicamos el kernel, ¿ya? Y voy a cambiar lo que sería elementos superiores y elementos inferiores. ¿Ya? También puedo tener, este sería un tipo de dato y este sería otro tipo de dato, que igualmente puede tener como el cono hacia abajo o el cono hacia arriba. ¿Ya? Ahora, tipos de kernel. El kernel lineal puede ser utilizado como el producto normal de dos observaciones dadas. Entonces, este es el dato de X y, bueno, este sería el grupo A y el grupo B, ¿sí? Ese es lo que hace detrás, la matemática detrás de cómo realiza un kernel. Tenemos el kernel lineal, kernel polinomial, no solo observa las características dadas por la muestra de entrada para determinar su similitud, sino también las combinaciones de esta. Este kernel RBF o gaussiano puede mapear un estado de entrada en un espacio dimensional infinito, ¿ok? Para que tengan en cuenta que hay algunos tipos de kernel. Ahora, regresando a los hiperplanos, eh, esta separación, lo que hace el algoritmo, calcula esta distancia, ya, calcula esa distancia desde el último punto hacia el, el hiperplano. Entonces, recuerdan que teníamos ese montón de líneas,
de hiperplanos, entonces el algoritmo calcula dónde iría el mejor hiperplano, calculando distancias y que todas sean equidistantes. Aquí dice, se tiene que calcular la distancia perpendicular de cada observación a un determinado hiperplano. La menor de estas distancias entre el margen determina cuán alejado está el hiperplano de las observaciones. Se recurre a métodos de optimización dual. Entonces, trata de ver por cuál está una equidistancia entre un conjunto y el otro conjunto. Y así determina cuáles son los vectores de soporte y esa distancia por ahí debe pasar el hiperplano. ¿Ok? Ahora, ventajas de este algoritmo: ofrece una buena precisión y realizan predicciones más rápidas en comparación de algunos algoritmos que, como Naive-Bayes, utilizan menos memoria, ¿sí? Hablando computacionalmente. Este algoritmo funciona bien con un claro margen de separación y un espacio dimensional elevado. Desventajas: no es adecuado para grandes conjuntos de datos debido a su alto tiempo de formación. Por ejemplo, si tenemos como 6 tipos de datos, entonces, o de características, vamos a tener demasiadas secuencias o demasiados patrones y sería complicado para el algoritmo encontrar un hiperplano que pueda separar. Funciona mal con clases superpuestas y también es sensible al tipo de núcleo utilizado. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funcionan los árboles de decisión. Los árboles de decisión, en cambio, son una técnica de aprendizaje supervisado que predice valores de respuesta mediante aprendizaje de reglas de decisión derivadas. Se puede utilizar igualmente tanto en regresión como en clasificación. Este algoritmo es bueno para el manejo de datos tabulares con características numéricas o características categóricas con menos de cientos de categorías. Este árbol de decisión nace siempre desde una premisa. De la premisa y vamos a obtener ciertos ramales, que vamos a ver. No olvidemos que estamos viendo lo que es supervisado. En el supervisado tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Nuestro algoritmo y la predicción de la variable dependiente. Ahora, tenemos muchos datos dispersos. Nosotros queremos utilizar o clasificar estos datos. ¿Cómo lo hago? Voy a tener primero desde esta premisa. Yo planteo una premisa y comienzo a decirle, si x1, por ejemplo, ¿dónde está t1? Aquí dice que le hace o es del corte de t1, ¿ya? Entonces digo, x1 es menor que t1, tengo una región. ¿Ya? Eso con relación al eje x1, ¿ya? O a mi variable. Ahora voy con la otra variable dependiente, que sería x2. Entonces en x2 me dice que tengo t3. ¿Ya? ¿Sí? Entonces le digo, un dato va a estar ahora de este grupo, yo quiero separar valores de la otra variable que sean menor que en x2 menores que t3. Entonces yo ahí tendría la parte inferior. Tendría esta parte de acá.
Esa sería mi región 1. ¿Sí? Porque es lo que cumple. La región 1 sería lo amarillo. Tengo lo que es la región 1. Si no está dentro de esta parte, es la otra opción. Y así pueden ver que vamos construyendo nuestro árbol. ¿Ya? Que tendría esta premisa, las condiciones y las respuestas. ¿Sí? Entonces, en otro ejemplo, ya algo más numérico, comienzo a separar. Por ejemplo, dice que tengo cortes en lo que sería en 30, en 70, 65 y, bueno, esta es la opción de 50 que está aquí. ¿Ya? Eso nos va a ayudar. Nuevamente, ahora de manera numérica, por ejemplo, digo que en mi variable yo quiero saber qué está o cómo puedo separarlos. Digo que en x1 menor que 30 tengo esta parte de aquí, ¿ok? Ahora, de esa parte que está en la variable dependiente, digo que si ese conjunto yo veo que puedo seguir separándolo. Ahora, x2 es menor que el valor de 65. Entonces, esos valores van a ser de color azul. ¿Bien? Entonces, cumple esa parte. Los otros, como no cumplen, yo pongo otro color, puedo hacer otra premisa. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí puedo decir, se acabó una parte. Pero ¿qué pasa si no tengo esa separación? Si x1 no es menor que 30, entonces voy a la otra rama, la negación. Entonces, en la negación, yo voy a tener que x2, le corto aquí, digo que x2 puedo separar desde 50, porque veo que tiene valores en lo que sería esa parte. Ahora, en x2, veo x2 es menor a 50, tengo todo esto de aquí. Todo esto es menor de 50. 50. ¿Ya? Ahora voy a trabajar con esa parte. Digo, x2 es menor que 50, ya tengo esos datos. Pero yo puedo clasificar en lo que sería valor de 70. Ahora yo digo que mi variable independiente puedo separar entre valores menores a 70 y mayores a 70. ¿Ok? Entonces yo digo, valores menores de 70, tengo esta parte de acá. Esta parte de acá. ¿Y cuáles no cumplen? Los que no cumplen, estos de acá. ¿Ya? Vamos viendo que lo que cumple podríamos darle un color azul en este caso. ¿Ya? Pero siempre nosotros vamos a decir que cuando cumple la condición, vamos a mantener cierta característica, como que cumplió, le voy a dejar de un recuadro azul. Cumplió, le voy a dar un valor como un contador. Si cumple, va a mi tablita y le pongo un contador de 1. ¿Sí? Ya. En esta parte, la salida es muy fácil de entender, incluso para personas con antecedentes no analíticos. Como pueden ver, más se trata de un caso de if-else. ¿Qué pasa si yo manejo esto? ¿Qué pasa si no hace? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago? ¿Ok? Entonces, ese es el árbol de decisiones. Se llama árbol por sus ramificaciones en la estructura. ¿Ok?
Se pueden crear nuevas variables y características que tengan un mejor poder para predecir estas variables. Requiere menos limpieza de datos ya que no está influenciado por valores atípicos y faltantes. Pierde información cuando se categoriza las variables en diferentes categorías. También utiliza mucho recurso computacional, por lo que aquí se están procesando varios datos a nivel general. Ok, ahora un ejemplo, algo más, más centrado, podemos decir, determinar mujeres mayores eh, o más altas de 1,60 m. ¿Ya? Tenemos nuestro dataset, que sería cierta población, nos pueden dar 1000 datos, nos pueden dar 10 datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Utilizamos, si vamos a utilizar el árbol de decisiones, empezaríamos de la siguiente manera, poniendo nuestra premisa. Existen mujeres en la data, ¿sí? Revisamos que nos den ese parámetro. ¿Sí? ¿Qué géneros existen? Si nos centramos, sería hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, en esta parte vemos, me piden mujeres. ¿Existen mujeres en la data? Ya. Entonces, esa es mi primera separación. Digo, ¿existen? No existen. Si no existen, no voy a continuar con lo que no me están pidiendo. Yo no necesito esos datos de negación. ¿Ok? Entonces, si ya tengo ese primer cumplido, ¿ya? Yo tengo que en este caso existen mujeres. Ahora, ¿cuál es la otra premisa? Que sean más altas o su altura mayor a 1,60 m. Entonces, quienes miden más de 1,60 m, vemos en el dataset, podemos tener una columna con la estatura. Me dice que de las 4 mujeres, ¿cuántas están aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? De mi dataset de 9 personas, 5 son hombres y 4 son mujeres. De esas 4 mujeres, ¿quiénes cumplen que sean más altas de 1,60? ¿No? Puede ser de 1,61, 1,60.01, 1,75. Posiblemente aquí se quedó con 1,59.9999. ¿Ok? Entonces, esto es un árbol de decisiones. ¿Ya? Eso es lo que hacen en la parte interna de este algoritmo. Ahora, en este algoritmo aparece algo que le llaman el índice de Gini. ¿Qué es este índice de Gini? Mide el grado de impureza. Los índices de Gini iguales a 0 indican nodos puros. ¿Cuáles son los nodos? Entonces, las ramificaciones, ¿sí? En donde llegábamos, cumple, no cumple y el recuadro. Esos son los nodos. Es decir, con datos que pertenecen a una sola categoría, mientras que índices mayores a 0 o valores que no indican, eh, o valores que no son nulos, indican impurezas. Por ejemplo, esta es la fórmula que se aplica en el índice de Gini. 1 menos la probabilidad de la categoría 1, ¿sí? Al cuadrado, menos la probabilidad de la categoría 2 al cuadrado. Por ejemplo, en los datos, si decimos de 10 datos, eh, dice que, por ejemplo, si regresamos al ejemplo de las mujeres, mujeres más altas de 1,60. Entonces, en nuestro dataset, todas las mujeres son más altas de 1,60. Entonces, tendríamos 1 menos la condición, ¿sí? Que cumple
nos daría el valor 1 menos 1 y nos da 0. Por ejemplo, vamos con la premisa 2, que sería que las mujeres no cumplen. Entonces decimos, de mi dato, así mismo, quienes no cumplen, entonces tenemos esa variación, 1 menos 1 y me daría 0. Pero si ya tenemos variado, vamos a decir que 7 mujeres no cumplen y 3 sí cumplen. Entonces ya obtenemos una probabilidad, un índice de Gini de ese nodo, ¿sí? De ese ramal. ¿Qué tan impuro sería? ¿Ok? Eso con el índice de Gini. Ventajas, son fáciles de interpretar y de visualizar. Pueden capturar fácilmente patrones no lineales, requiere menos preprocesamiento de datos por parte del usuario. Por ejemplo, no es necesario normalizar. Se puede utilizar para ingeniería de características como predicción de valores perdidos, adecuada para la selección de variables. El árbol de decisión no tiene suposiciones sobre la distribución debido a la naturaleza no paramétrica del algoritmo. En la parte de desventajas, datos sensibles al ruido, puede sobredimensionar algunos datos ruidosos. Pequeña variación en los datos puede dar lugar a un árbol de decisión diferente. Están sesgados con un conjunto de datos de desequilibrio, por lo que se recomienda equilibrar el conjunto de datos antes de crear el árbol de decisión. ¿Ok? Vamos a ver ahora el último, que sería Random Forest. ¿Qué significa forest? Un bosque, ¿sí? ¿De qué está constituido un bosque? De árboles. Entonces, el random forest no es más que una amplificación de lo que sería los árboles de decisión, ¿sí? Entonces, este es un método versátil de aprendizaje automático capaz de realizar tareas tanto de regresión como clasificación. Hemos visto que los tres últimos algoritmos pueden hacer tanto regresión como clasificación. Es un tipo de aprendizaje por conjuntos donde un grupo de modelos débiles se combinan para formar un modelo poderoso. Varios, aquí está la parte importante, que es varios algoritmos de árbol de decisión en lugar de uno solo para clasificar un nuevo objeto basado en atributos. Cada árbol de decisión da una clasificación y finalmente la decisión con mayor voto es la predicción del algoritmo. Ya, por ejemplo, yo aquí tengo un árbol y algunos ramales. En Random Forest podemos decir que cada árbol de decisión que yo vaya a presentar me va a dar una puntuación. Por ejemplo, ¿sí? En este ramal me dio un amarillo. En este ramal me dio un amarillo, pero en este no me dio ningún color. Y ya puedo decir, ok, entonces el ganador en el primer nivel es el amarillo, ¿ya? Entonces, en el Random Forest, lo que hace es seleccionar esas características de los bosques aleatorios con mayor cantidad de votos, ¿sí? Y ese es la predicción del algoritmo. Bosques aleatorios, un bosque está compuesto de árboles, se dice que cuantos más árboles tenga, más robusto puede ser el bosque. Crea árboles de decisión a partir de muestras de datos seleccionados al azar. Obtiene predicciones de cada árbol y selecciona la mejor solución mediante votación. ¿Ok? Construir un árbol de decisión para cada muestra y obtener un resultado de predicción de cada árbol de decisión. Realizar una votación para cada resultado. Selecciona el resultado de predicción con más votos. Es la predicción final. O sea, como que en cada árbol selecciona uno y de ahí, de esos, va a ver el que más votación tenga o el que más emparejado, más similitud tenga para obtener esa predicción final, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra data.
Dentro de nuestra data podemos realizar lo que sería la data y nuestros ramales. Tenemos una condición, dentro de esta condición decimos que cumple, no cumple. Si es que cumple, podemos seguir dándole más, podemos ir ahondando en estos ramales. Dentro de esta condición, si cumple, chévere. Si no cumple, posiblemente eso es lo que necesitamos, que no cumple esa condición, entonces tiene la votación en el random forest. En otro ramal podemos hacer otra condición. Nos decimos, en esta condición cumple, no cumple. Ok, no cumple en la parte negativa. ¿Ya? Puedo seguir sacando otra condición. En esta condición, de igual forma. Tengo los ramales, le digo, cumple, no cumple. Y ok, entonces, si cumple, en este caso digo, ok, yo necesito la parte que cumple. Comparo, veo, puedo decir, por colores. Ah, ok, tengo más votados. Entonces, esos son los que tienen mayor votación. ¿Ok? Y así es la parte detrás de este algoritmo. ¿Alguna diferencia entre lo que son árboles de decisión y los bosques aleatorios? Los árboles son más rápidos, ¿sí? Porque solamente es una estructura. En cambio, los bosques va a necesitar múltiples árboles y lo que por ende necesita mayor capacidad computacional. Los árboles de decisión pueden sufrir de sobreajuste, que es sobreajuste o sobreentrenamiento, que cuando nuestro algoritmo como que se aprende de memoria todos los datos y nos puede dar valores exactos, pero cuando nosotros le damos un valor aleatorio, randómico, nos vuelve a salir esos datos. Nuevamente los datos que nos estaba presentando. Entonces, eso es el sobreajuste o sobreentrenamiento. Los bosques aleatorios evitan el sobreajuste creando árboles en subconjuntos aleatorios. Entonces, esa es la ventaja que en cambio en los bosques aleatorios podemos ir sesgando de un ramal y podemos sacar más ramales. El árbol de decisión es fácilmente interpretable y puede convertirse en alguna regla. Los bosques aleatorios son difíciles de interpretar. Ventajas: puede resolver problemas de clasificación y regresión, puede realizar una estimación decente en ambos casos. Uno de los beneficios que llama la atención es el poder de manejar grandes cantidades de datos con mayor dimensionalidad. Ya cuando hablamos de mayor cantidades de datos, estamos hablando, podemos decir que miles de datos, ¿sí? Además, el modelo muestra una importancia en la variable que puede ser una característica muy útil. Tiene método efectivo para estimar datos faltantes y mantiene la precisión cuando falta una gran proporción de datos. Desventajas: se puede parecer este algoritmo como una caja negra, porque nosotros, como les expliqué, es lo que pasa detrás. Pero en la parte de programación es como que nosotros vamos dando o los ramales o ciertas características y le damos mucho poder al algoritmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una caja negra que no tenemos o tenemos poco control sobre lo que está haciendo el modelo. En el mejor de los casos, podemos probar con diferentes parámetros y datos aleatorios. El modelo es difícil de interpretar en comparación con un árbol de decisión, en donde se puede tomar una decisión fácilmente en la siguiente ruta del árbol. ¿Ok? ¿Tal vez alguna pregunta? Gracias, ingeniero. Chicos, ¿alguna pregunta tenga alguien más, por favor, de los que están aquí presentes? Aprovechen cualquier cosita, duda que hayan tenido hasta ahora, que lo comentaron en el chat, lo pueden mencionarlo, por favor, que puedan en estos momentos comentar. Por favor, me indican. ¿Todo claro, chicos? Mire, por ejemplo, ingeniero, yo tengo una pequeña consulta aquí. Más que nada, porque estábamos hablando de, por lo menos, la cierta ventaja que tenemos nosotros en el Random Forest comparado a un árbol de decisión, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo podemos limitar la cantidad de árboles o tal vez el alcance que podamos tener nosotros en la cantidad de hojas en los árboles que vamos a tomar? ¿Cómo podemos limitar la cantidad de eso? ¿O cómo hacemos cuál es el valor óptimo?
¿Qué nos recomendaría en ese caso, profesor? En la parte de programación, ahí le pones, por ejemplo, quiero solo estos valores o que analice estos parámetros. Por ejemplo, tienes 20 características, pero le dices, enfócate en la número 5, la número 10. Las demás no le pares bola. O sea, manténles, pero eh, trata de agruparles y dejarles esas. Yo quiero trabajar con la 5 y con la 10. Eso sería una forma y eso se aplica en la parte de programación. Ya. Listo, genial, profe. Muchas gracias. Veamos, ¿alguien más, chicos, tienen alguna otra consultita que hacerle, por favor, al ingeniero? Está abiertamente, pueden decirlo en el chat o también por voz, no pasa nada. Entonces, este método también serviría para investigaciones de epidemiología acerca de un estudio específico de personas, ya sea si tienen un tipo específico de enfermedad o queremos saber si va a ocurrir o la probabilidad de que vaya a ocurrir es otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Otro tipo de enfermedad. Así como lo planteaste, creo que mejor utilizaría un KNN para saber si va a ocurrir. En cambio, acá yo puedo separar, digamos, por enfermedad. Dices, quiero saber, tengo un dataset de pacientes con cáncer, pero cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, cáncer de cuero uterino, y voy separando. Por ejemplo, ya tengo mi dataset, ahora, ¿cuál es la condición? Cáncer de tiroides. ¿Qué parámetros tengo en la tiroides? ¿En dónde afecta? Parte de la glándula de la tiroides, dimensiones, espaciado, todo eso. Eh, Cáncer cerebral, ¿en dónde afecta? ¿Qué características se tiene? Y todo eso. ¿Sí? Así, no sé. Sí, muchas gracias. Ahí lo entendí. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? También están preguntando por el chat, profesor. Ya se lo leo si gusta. Ya, dame un ratito. Voy a acabarle de pasarles en esta parte un resumen. Entonces, de lo que hemos visto, tenemos lo que es la regresión logística. Logística enlazado a lo que es 0 y 1. La parte de teoría sería, ¿qué es la regresión logística? Es el análisis de regresión apropiado para realizar cuando la variable dependiente es binaria, 0 y 1. Como todos los análisis de regresión, la regresión logística es un análisis predictivo. Nos va a dar valores. Ventajas, fácil de entender y explicar. Rara vez existe un sobreajuste o sobreentrenamiento. Uso de regularización es efectivo en la selección de funciones. Rápido de entrenar, fácil de entrenar sobre grandes datos gracias a su versión estocástica. Desventajas, se tiene que trabajar más duro para que se ajuste a los datos no lineales. Recuerden que si tenía esos valores entre 0.01 hasta 0.5, tomaba como 0 y de 0.65 en adelante es 1. Eso, puede sufrir con valores atípicos. ¿Qué son valores atípicos? Que en nuestro dataset de ceros y 1 aparezca un 2. Entonces, ¿qué significa ese 2? El algoritmo se queda, oye, esos datos no estoy trabajando. No sabe si a dónde enviarles, si a 0 o a 1. En algunas ocasiones es muy simple para captar relaciones complejas entre variables. Su utilidad ordena los resultados por probabilidad y modelado de respuestas de marketing. KNN, algoritmo de Machine Learning, fácil de entender, versátil, está basado en la similitud de características. Aquí agrupamos por datos, por relación. ¿Ya? Ventajas, es simple, potente, entrenamiento rápido, puede manejar naturalmente problemas extremos de multiclase como etiquetado de texto. Desventajas, es lento, costoso para predecir nuevas instancias, se puede definir una función de distancia significativa, funciona mal en conjuntos de datos de alta dimensionalidad. Son útiles para la seguridad informática, detección de intrusos, sistemas de recomendación, problemas de corrección ortográfica. SVM
se basa en la construcción del hiperplano en forma de superficie de decisión, de modo que el margen de separación entre las dos clases, que era la de aquí, ventajas, se pueden modelar relaciones complejas no lineales. Es robusto al ruido, esto se debe a que maximizan los márgenes. ¿Sí? Entonces, en más separación va a tratar de mantener al tope los datos. Desventajas, necesita de selección de un buen kernel. ¿Sí? Recuerden, ¿qué pasa si el hiperparámetro es muy perpendicular o no tiene esas mismas distancias? Ahí nos puede dar unos valores que si yo pongo aquí una estrella y el hiperplano está por acá, entonces ya comienzan a aparecer los errores. Requiere de memoria significativa y poder de procesamiento. Cuando se tienen muchos datos, toma demasiado tiempo para entrenar. Lo que les comentaba, si tienes como 6 grupos, entonces, ¿cómo lo haces? Útiles para la clasificación de texto e imágenes, reconocimiento de escritura a mano. Árboles de decisión, conjunto de datos que se fabrican diagramas de construcción lógica que sirve para representar y categorizar una serie de condiciones de cumple o no cumple. Ventajas, fácil de interpretar y entender, es rápido, robusto al ruido, preciso, excelente para aprender relaciones complejas, altamente no lineales. Desventajas, son complejos, son difíciles de interpretar. Es posible que se dupliquen dentro del mismo subárbol. ¿Ok? Puede darse esa situación. No es utilizado por ser un algoritmo tan sencillo y no tan poderoso para datos complejos. ¿En qué se utiliza? Diagnóstico médico, análisis de riesgo crediticio. Ahora, bosques aleatorios es una combinación de árboles de decisión con tal que cada árbol depende de los valores, ¿sí? Y tenemos nuestra respuesta y la respuesta con mayor voto es la que nos da la predicción. Puede trabajar en paralelo, ¿sí? Eso también me he olvidado, que no importa que cada ramal, o sea, no quiere decir que yo separo una y empiezo esa para pasar a la siguiente, sino que todo es en paralelo. Ramal 1, ramal 2, ramal 3, ramal 4 y todo en conjunto puede ejecutarse. No es necesario transformar ninguna variable ni ajustar a parámetros, puede ser utilizado por casi cualquier persona. Desventajas, difícil de interpretar, parcialmente en problemas multiclase hacia clases más frecuentes. Se puede utilizar casi en cualquier problema de Machine Learning. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. Ingeniero, de mi parte tenía una pregunta. No sé, al momento de uno configurar lo de bosques aleatorios, ¿no? Lo del random forest, uno puede poner la cantidad de árboles con las que se puede Que configurar, ¿no? necesites. Ujú. Ajá, entonces, ¿cuál es un buen valor para empezar a iterar sobre los resultados? ¿Qué valor nos recomienda como que empezar? Tienes que ver, por ejemplo, número de datos. Si tienes como 100 variables, entonces siempre trata de utilizar un porcentaje más de la mitad. Puede ser un 70-30. ¿Sí? Si tienes 100 datos, utilizas el 70% de esos como una primera estimación y va subiendo, y va subiendo, hasta que veas que tu algoritmo como que empieza a tener un sobreajuste, que es un overfitting, entonces hay como que bajas el número de ramales. Ok, entonces sería, si tengo 100, como usted decía, si tengo 100 características, Ujú. pongo 70 árboles y de ahí le voy subiendo poco a poco. Sí, Ya, hasta que ok. puedes ver, si comienza a tener un sobreajuste, dices, ok, ya, por aquí ya voy a interpolar esos valores. Por ejemplo, si llegó a 85, dices, ok, voy a probar con 84.
ya, y veo el accuracy del algoritmo. Ok, está bien, gracias. Ya. A ver. Aquí dice. Ya, André Fonseca, ¿cuándo sabemos si nuestro modelo está sobreajustado y viceversa? Ya, sobreajustado o con overfitting, nosotros practicamos con un dataset, ¿verdad? Entonces, ingresamos un valor de nuestro dato y vemos que nos sigue dando esos valores. ¿Qué pasa si yo le cambio de dataset? Si yo aumento el dataset, si a mi archivo yo le aumento ciertas características y ciertos valores. Y mantengo toda la estructura y veo que me sigue dando esos valores de accuracy. Entonces ahí yo ya sé que me está dando el sobreajuste. Es como que el algoritmo se aprendió de memoria, como cuando te aprendes las tablas. Dices 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Pero ¿qué pasa si le dices, ya, 3 por 33? Entonces ya se demora más en procesar. ¿Sí? No te va a decir, 3 por 33 es 66, ya, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya tiene que darte otro valor y cambia lo que sería el accuracy. Y ahí utilizas las métricas para, para ver el desempeño. En el árbol de decisión, dice, es importante eliminar características que no son tan importantes en nuestro árbol de decisión. O sea, como desarrollador, tú puedes revisar, ¿sí? Recuerda que aquí como es supervisado, tú le das una etiqueta, pero si ya dices, por ejemplo, en mi dataset, yo tengo, si estamos trabajando con un dataset de personas, bueno, de pacientes, ¿ya? Le digo, yo quiero, tengo la columna de nombre, tengo la columna de la edad, tengo la columna de la dirección y las enfermedades, tipo de sangre. De esas 5 columnas, ¿quiénes no me aportan un valor? El nombre, puedo mantener el nombre. La edad, puedo mantener la edad. ¿Me sirve de algo saber dónde vive? Entonces, digo, ¿para qué mantengo el domicilio si no me va a aportar? Entonces yo ya puedo quitar desde el dataset. ¿Puedo mantener y puedo trabajar en Random Forest? Sí, sí puedo mantener el algoritmo, pero es como que yo le suavizo un poco. Ya le digo, o sea, ¿para qué mantengo cosas que no me aportan al modelo? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Cómo se evita el sobreajuste en los árboles? Ya, entonces, en el sobreajuste, recuerden, cuando sentimos que el modelo como que se aprende de memoria. Ya, recomendación, como le decía al compañero, traten de utilizar hasta cierto valor mayor a la mitad de las características. Vemos que ya llega un sobreajuste y bajamos ese número de ramales. Entonces ya aquí y comenzamos a entrenar con otros datos. Le podemos agregar más datos a las características y ver cuánto sigue el desempeño. Si el desempeño sigue alto, posiblemente, pero alto en el sentido que si con los 70, con las 70 características o ramales que le di, me dice, ok, el accuracy es de 95. Ya, con 75, ok, el accuracy es de 95.5. Ok, y yo cambio el dataset y que me vuelva a salir 95. Entonces ya, ahí tengo que volver a revisar y posiblemente en los ramales necesite aumentarle hasta un 90. A ver, que cumpla con todo. ¿Sí? Así se evitaría un sobreajuste. Son las preguntas en el chat. O sea, ¿alguien más? Sí, profe, por favor, ayúdeme aclarándome una cosa, por favor.
En el Random Forest, obviamente nosotros entendemos que vamos a segmentar esa data, ¿verdad? Un Ujú. pedazo va para un árbol, otro para el otro. Pero si nosotros cambiamos, por llamar así, la forma en que segmentamos la data, ¿va a influenciar bastante al modelo o no lo va a influenciar demasiado? Eso por favor si puede aclararme. No influye mucho. O sea, influye, pero no debería cambiarte tanto. Porque recuerda que mantienes tu data, pero es como que mm, como la multiplicación, los factores no alteran el producto. Tú puedes decir, de mis ramales, escogí características, digamos, de lo del cáncer, tipos de cáncer. Ahora digo tipos de enfermedades y después que eh, terminan con cáncer. Por ejemplo, a nivel pulmonar. Entonces, persona fumadora, mucha tos, tose mucho, ¿ya? El siguiente sería cáncer de pulmón. Si yo le cambio, digo, ok, entonces, ¿qué pasa si primero busco cáncer, tipo de cáncer, cáncer de pulmón? ¿Por qué se dio? Y veo características. Una persona fumadora, pulmones negros, mucho humo, cosas así, ¿ya? Entonces, no debería cambiar mucho si tú coges diferente, si le planteas de forma diferente. Claro, siempre manteniendo el dataset. Ok, listo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, chicos, entonces les dejo con los otros compañeros para que puedan presentarles. Muchas gracias, profesor, por su intervención el día de hoy. Gracias también a los chicos por estar aquí presentes. Sí, justamente la parte práctica la vamos a dar a ustedes. Vamos a subirla al canal de YouTube donde estamos subiendo las capacitaciones a más tardar en estos días. Muchas gracias, profesor, por ayudarnos y chicos por estar aquí presentes. Tengan buenas noches y pasen bien. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias.